Dicen que el mal puede habitar los objetos más cotidianos, una silla, un espejo, incluso una muñeca. Pero entre todas, hay una que se ha convertido en el mayor icono de terror real, Annabelle. No es la muñeca de porcelana que he visto en el cine. La verdadera Annabelle es de trapo, de aspecto inocente y sin embargo esconde una de las historias más perturbadoras del siglo XX. ¿Qué pasaría si un simple objeto pudiera acabar con tu vida? ¿Creerías en ello? ¿O creerías que es simplemente un mito urbano alimentado por las películas? Hoy voy a contarte la verdadera historia de Annabelle, desde sus inicios, los encuentros con los Warren, hasta llegar a los casos más recientes que han sacudido la comunidad paranormal. Porque sí, Annabelle no quedó encerrada en el pasado. Su influencia continúa y su leyenda sigue creciendo. La muñeca ha estado vinculada a accidentes mortales, a manifestaciones oscuras y a testimonios aterradores de quienes se atrevieron a desafiarla. Imagina por un segundo que te regalan un objeto aparentemente inofensivo, lo colocas en tu habitación, convives con él todos los días, lo miras con cariño, hasta que un día descubres que no estás solo, que hay algo más allí, algo que te observa desde ese objeto. Y ese es el verdadero miedo detrás de Annabelle. Pero lo más inquietante es que no estamos hablando de sucesos de hace décadas. Hace apenas unos meses ocurrió un hecho que muchos consideran la prueba de que la maldición de Annabelle sigue activa. Un investigador que cuidaba y exhibía la muñeca por giras en distintos países murió de manera repentina. Su nombre era Dan Rivera. ¿Casualidad? ¿O sencillamente fue la última víctima de esta muñeca maldita? Hoy vas a descubrir todos los detalles. El verdadero origen de Annabelle, los encuentros, lo que encontraron los Warren en sus investigaciones, los casos más escalofriantes realizados a través de ella y finalmente la misteriosa muerte de Dan Rivera. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en la que ves los objetos que te rodean. Tal vez, justo ahora, algo que está en tu habitación no sea tan inocente como parece. La historia comienza en 1970, cuando una joven enfermera llamada Donna recibió un regalo de cumpleaños de una muñeca de trapo Reggie Ann. Su madre la compró en una tienda de segunda mano, sin imaginar lo que estaba a punto de desatar. En apariencia, la muñeca era inofensiva, mejillas rosadas, vestido infantil, esa sonrisa bordada que parecía transmitir ternura. Donna, que siempre compartía apartamento con su amiga Angie, la colocó sobre su cama como una simple decoración. Pero pronto, lo extraño comenzó a suceder. Las dos jóvenes notaron que al regresar a casa, la muñeca ya no estaba en la posición donde la habían dejado. Al inicio, pensaron que eran bromas entre ellas mismas. Sin embargo, cuando empezaron a encontrar en habitaciones cerradas, con las piernas y brazos en posiciones imposibles, entendieron que algo no estaba bien. El fenómeno escaló. Una mañana, Donna encontró pequeños pedazos de papel de pergamino en los que alguien había escrito: ¿me extrañas? Es que las chicas nunca habían tenido ese tipo de papel en casa. Más tarde, empezaron a descubrir manchas rojas en las manos de la muñeca, como si fueran golpes de sangre. Cada detalle era más perturbador que el anterior y el ambiente en el apartamento se volvió asfixiante. Y en ese punto decidieron buscar ayuda. Contactaron a un medium que tras una sesión les reveló que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins habitaba en la muñeca. Supuestamente la niña había muerto en los terrenos donde se encontraba el edificio y buscaba amor y protección. Las jóvenes, conmovidas por la historia, decidieron adoptarla, como si fuera un espíritu inofensivo, pero esa decisión fue un grave error. Poco después, un amigo de Donna y Angie, llamado Lou, empezó a sentir que la muñeca lo observaba con hostilidad. Una noche, mientras dormía, despertó paralizado. La muñeca estaba sobre su pecho. Lou sintió unas garras invisibles apretando su cuello, hasta dejarlo casi sin aire. En otra ocasión, mientras revisaba un mapa, sintió un dolor ardiente en su pecho. Al mirar descubrió 7 marcas sangrantes, como rasguños profundos. Lo más perturbador es que apenas unas pocas horas después, las marcas desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Lou juró que jamás volvería a entrar a ese apartamento. La muñeca que había llegado como un simple adorno ahora era una amenaza real. El ambiente se volvió insoportable. Las jóvenes sentían pasos en el pasillo cuando estaban solas, puertas que se cerraban de golpe y en ocasiones voces susurrantes en la madrugada. Lo que comenzó como simples movimientos había escalado a un nivel de terror físico y psicológico. El supuesto espíritu de la niña Annabelle Higgins ya no pedía ayuda, ahora exigía sumisión. Y este fue el punto de quiebre para ellas. Donna y Angie comprendieron que estaban lidiando con algo que no podrían controlar. La muñeca había dejado de ser un juguete inofensivo para convertirse en el centro de algo maligno. Lo que nadie sabía entonces era que Annabelle no era el espíritu de una niña, sino algo mucho más oscuro, una entidad demoníaca que utilizó la historia de la niña muerta para manipularlas y ganarse su confianza. Y así fue como entraron en escena
dos de los investigadores paranormales más conocidos de la historia, Ed y Lorraine Warren. Los Warren eran una pareja muy particular. Ed, veterano de la Segunda Guerra Mundial, se dedicaba a la investigación paranormal como demonólogo autodidacta. Lorraine, en cambio, afirmaba tener un don de clarividencia que le permitía escuchar o ver voces que estaban en el más allá. Juntos habían investigado decenas de casas embrujadas y poco a poco se iban ganando una gran reputación, tanto de héroes como de farsantes, dependiendo de quién los juzgara. Cuando los Warren llegaron al apartamento de Donna y Angie, no tardaron en darse cuenta de que allí no habitaba el espíritu de una niña. Lorraine, usando su sensibilidad, percibió una presencia mucho más oscura. Según los Warren, no era un fantasma humano, sino un espíritu demoníaco que estaba haciéndose pasar por la pequeña Annabelle Higgins. El objetivo era claro: manipular a las chicas para que les permitieran poseer a una persona. Y aquí es donde vinieron las revelaciones más importantes de este caso. De acuerdo con los Warren, los demonios no poseen objetos, los utilizan simplemente como un conducto, como un ancla, para llamar la atención y debilitar emocionalmente a quienes los rodean, porque el verdadero objetivo siempre es el ser humano. Por eso la muñeca no era peligrosa en sí misma. Lo peligroso era lo que intentaba entrar a través de ella. Ed y Lorraine recomendaron un exorcismo al departamento. Con la ayuda de un sacerdote católico, bendijeron el lugar y rezaron oraciones de protección. Las jóvenes decidieron entregar la muñeca a los Warren, convencidas que ya no podían lidiar con eso. Pero incluso en el trayecto hacia la casa de los Warren, los fenómenos no cesaron. Según ellos mismos relataron que mientras manejaban por la carretera, el vehículo comenzó a fallarles. Los frenos se bloqueaban sin explicación, la dirección se volvía rígida y en más de una ocasión casi sufren un accidente. Ed sacó agua bendita, roció a la muñeca y solo entonces el auto comenzó a funcionar con normalidad. Una vez en su hogar, los Warren decidieron que Annabelle no podía quedarse libremente en una habitación. La colocaron en una vitrina de madera y cristal, que más tarde fue bendecida por un sacerdote. Lorraine aseguraba que podía sentir como la muñeca irradiaba una energía oscura, casi como si fuera una prisión de miniatura. El mueble fue cerrado con un cartel que decía claramente "no abrir, peligro". Y más tarde, Annabelle se convirtió en una de las piezas principales del Museo del Ocultismo de los Warren en Connecticut, un lugar repleto de objetos malditos, pero donde la muñeca siempre fue considerada la más peligrosa de todas. Lo interesante es que Annabelle no fue el único caso que consolidó la fama de los Warren. Ellos también investigaron el caso de la familia Perron, de Rhode Island, y la casa de Amityville en Nueva York, historias que más tarde inspirarían películas de terror, pero que en su momento reforzaron la idea de que los Warren eran los primeros en enfrentarse a fuerzas demoníacas reales. Sin embargo, no todos creían en ellos. Los Warren advirtieron durante años que Annabelle era mucho más que una curiosidad de museo. Contaban que varias personas que se burlaron de la muñeca o desafiaron su poder terminaron en accidentes mortales. Historias que pronto convertirían a Annabelle en una leyenda moderna, un nombre temido incluso entre quienes no creen en lo paranormal. Y sin embargo, a pesar de las advertencias, muchos se acercaban a la vitrina para provocar a la muñeca, como si quisieran retarla. Lo que no saben es que, según los Warren, Annabelle jamás dejó de estar activa. Solo esperaba una oportunidad para manifestarse de nuevo. El caso de Annabelle catapultó a Ed y Lorraine a la fama. Fue uno de los expedientes más emocionantes en conferencias, documentales y años más tarde en la saga cinematográfica que los convirtió en íconos de la cultura pop. Pero detrás del espectáculo mediático había algo que los Warren siempre repetían: Annabelle no era un simple juguete poseído, era una advertencia viviente de que el mal podía esconderse en las formas más inocentes. Una vez la muñeca encerrada en su vitrina, todos podrían pensar que la situación estaba totalmente controlada, pero nada más alejado de la realidad. Los Warren advirtieron que el mal que habitaba la muñeca jamás se iba a ir, solo estaba esperando la mínima oportunidad para manifestarse, y las pruebas no tardaron en aparecer. Una de las historias más conocidas es la de una pareja de jóvenes que visitó el museo. Un chico llegó burlándose, golpeando varias veces el cristal, diciendo que Annabelle no tenía ningún poder. Ed Warren lo expulsó del lugar advirtiéndole que estaba cometiendo un gran error. Horas más tarde, aquel joven murió en un accidente de motocicleta. Su novia sobrevivió, pero declaró que aquel chico había perdido el control de su motocicleta sin razón alguna, justo después de mencionar a Annabelle. Otro visitante afirmó haber sentido mareos intensos al acercarse a la vitrina. Contó que escuchó una voz susurrando su nombre, aunque estaba completamente solo frente al mueble. Al salir del museo, su vehículo no encendió, y al cabo de unos minutos, el motor explotó sin explicación lógica. Para muchos, eran simples coincidencias. Para los Warren, era Annabelle cobrando cuentas. Lorraine declaraba que incluso bajo su vitrina
La muñeca podía mover sus piernas y sus brazos levemente. Ed solía bromear con que Annabelle tenía vida propia, pero en cada entrevista siempre repetían lo mismo: nunca la subestimes y nunca intentes desafiarla. Con el paso de los años, la fama de Annabelle creció, se convirtió en una de las piezas más visitadas del museo, al punto de que algunos iban solo para verla a ella. Algunos turistas tocaban el cristal, otros posaban para fotos provocativas, como si estuvieran frente a una simple atracción de feria. Y muchos de esos visitantes reportaron después accidentes, enfermedades repentinas o episodios de parálisis del sueño. Lo más curioso es que no todos los incidentes fueron fatales. Algunas personas aseguraron que incluso después de visitar a Annabelle empezaron a sufrir fenómenos paranormales en su hogar, objetos que se movían, sombras en los pasillos y pesadillas recurrentes con la muñeca, como si llevaran consigo una especie de energía residual. Ed Warren afirma que Annabelle era un recordatorio constante del peligro en abrir puertas espirituales sin estar preparados. Según él, aquellos que no respetaban las advertencias de no abrir ponían en riesgo no solo su seguridad física, sino también su alma. En una ocasión, un sacerdote visitó el museo y, confiado, levantó la vitrina para probar que nada sucedería. Pocas horas después, sufrió un accidente automovilístico del que apenas logró sobrevivir. Todo esto consolidó el mito de Annabelle. Ya no era una simple muñeca encerrada en un museo, sino un símbolo viviente del mal, un objeto que parecía tener memoria y que respondía con violencia si lo retabas. A pesar de los años, Annabelle nunca dejó de estar en movimiento en la cultura popular. Su historia inspiró documentales, programas de televisión y, por supuesto, la exitosa saga de películas El Conjuro. Pero detrás del espectáculo quedaba el testimonio constante de los Warren y de todos aquellos que alguna vez se cruzaron con ella. Annabelle no es una ficción, es un recordatorio de que lo inexplicable existe. Por décadas, Annabelle permaneció encerrada en el Museo del Ocultismo de los Warren. Allí fue visitada por miles de personas y se convirtió en la pieza más famosa de la colección. Sin embargo, tras la muerte de Ed en 2006 y de Lorraine en 2019, la muñeca quedó bajo custodia de personas de confianza del círculo cercano de la familia. Entre ellos estaba Dan Rivera, un investigador paranormal dedicado que asumió la tarea de llevar a Annabelle por distintas giras y exposiciones. Rivera no era un simple improvisador, era conocido en el ámbito paranormal como alguien muy serio, disciplinado y profundamente respetuoso por los objetos que cuidaba. Para él, Annabelle no era una simple atracción, era una entidad peligrosa que debía tratarse con cautela. En múltiples entrevistas, Rivera insistía en que no iba a permitir que nadie jamás abriera la vitrina, porque entendía el peso de la advertencia que los Warren había dejado por décadas. Durante años, Rivera transportó a Annabelle para eventos y conferencias a diferencia de los Warren. Él no buscaba protagonismo, sino que consideraba su labor como una misión: proteger al público de la influencia de la muñeca y al mismo tiempo educar sobre los riesgos del oculto. Sin embargo, el destino de Rivera daría un giro oscuro, y para muchos no fue casualidad. El 13 de julio del 2025, a los 54 años de edad, se dio a conocer una noticia impactante. Dan Rivera había muerto repentinamente. La causa exacta aún está rodeada de misterio, y aunque algunos medios lo relacionaron con complicaciones de salud, dentro de la comunidad paranormal la versión fue otra. La muerte de Rivera era una coincidencia clara de haber interactuado tanto tiempo con Annabelle. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos afirmaban que Rivera había sido marcado por la muñeca desde el primer día que la sacó de su vitrina. Otros señalaban que su rol como guardián lo expuso a una energía constante, imposible de resistir durante años. En redes sociales, los comentarios se dividieron. ¿Fue solo una coincidencia trágica o Annabelle había vuelto a curar otra víctima? Tras su fallecimiento, la polémica se encendió. ¿Dónde quedaría Annabelle ahora? ¿Quién se atrevería a custodiarla? Muchos temen que la muñeca pueda quedar bajo el cuidado de una persona menos responsable, aumentando los riesgos de manipulación o exposición inmediata. El caso de Dan Rivera no solo revivió el miedo en torno a Annabelle, también recordó al mundo que no es un simple mito del pasado, que la muñeca, aunque encerrada tras un cristal, sigue estando ligada a tragedias reales, y que su poder, sea o no sobrenatural, tiene un efecto devastador en quienes se atreven a desafiarla. Algunos escépticos dirían que la muerte de Rivera fue una sola coincidencia trágica, pero para quienes creen en el poder del oscuro, su partida es la prueba más reciente de que la muñeca continúa activa, acechando desde las sombras, un recordatorio de que el mal, incluso cuando aparece dormido, nunca deja de estar presente. Annabelle comenzó como un simple regalo, una muñeca de trapo común y corriente, pero con el tiempo se transformó en el epicentro de uno de los casos paranormales más famosos de la historia. De las advertencias de los Warren a los testimonios de visitantes aterrados, hasta las recientes y misteriosas muertes como la de Dan Rivera, cada capítulo de su historia parece reforzar la misma idea.
Annabelle nunca dejó de ser peligrosa. Quizás nunca podamos probar científicamente qué ocurre con esta muñeca. Algunos dirán que son simples coincidencias y otros dirán que es la prueba fehaciente de que lo inexplicable existe. Lo cierto es que Annabelle, encerrada tras un cristal, sigue fascinando, inquietando y desafiando a todo aquel que escuche su historia. Y tal vez ese sea su verdadero poder. No solo lo que supuestamente hace en el mundo físico, sino lo que provoca en nuestra mente. El miedo, la duda, la sensación de que algo oscuro se oculta detrás de lo cotidiano. Porque si una muñeca puede ser recipiente de un espíritu maligno, ¿qué otros objetos podrían estar cargados con energías que desconocemos? La historia de Annabelle no es un simple relato de terror, es una advertencia del precio de jugar con lo oculto y un recordatorio de que incluso en pleno siglo XXI todavía existen misterios que desafían la lógica y nos obligan a mirar al abismo de lo desconocido. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Annabelle es una simple muñeca rodeada de supersticiones o es realmente una puerta abierta hacia algo más oscuro? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno amigos, ese ha sido todo el video, espero les haya gustado. No olviden comentar, suscribirse, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Si te gustaría ver otro video sobre los Warren, el caso de Amityville o los de la familia Perron, déjalo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hermano Green.